Bueno, mis hermanos, hoy tenemos la última clase de Deuteronomio. Y esta clase del día de hoy la hemos llamado de la siguiente manera: advertencia final y muerte de Moisés. Entonces, eso podemos resumir entre el capítulo 26 y el capítulo 32. Nosotros ya vimos el capítulo 1 al 11 y vimos el énfasis maravilloso también del capítulo 12 al 26 y también ese énfasis de recordarles la escritura y también de anunciar que venía un profeta apuntando todas estas promesas al Mesías. El día de hoy vamos a hacer algo maravilloso, que hoy vamos a hablar de ese cierre espectacular, vamos a hablar de esa última confrontación que produce el mismo Moisés sobre el pueblo, una confrontación fuertísima que ya en breve voy a entrar a describirles. Y también les deja ese sinsabor de que ellos son incapaces de cumplir a la palabra de Dios y que por eso necesitan anhelar un cambio de corazón. Finalmente, después de esa exhortación, él va a dejar bien definido que todos los escritos que él ha hecho y esta ley que le recordó quede en el arca del pacto. También va a nombrar como sucesor a Josué y finalmente va a subir al monte y allí va a observar por última vez la tierra prometida y morirá. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy entonces tenemos la última porción de las escrituras. Estamos hablando de un enfoque de la historia futura de Israel. Y cuando hablamos de la historia futura de Israel, no solamente estamos hablando de la conquista de la tierra prometida. Nos vamos a dar cuenta que la forma en que se habla, en que Moisés habla al pueblo, también Dios está permitiendo que se vea el futuro de ese pueblo. O sea, Dios sigue obrando a través de Moisés y sigue mostrándole al pueblo que definitivamente ellos en el futuro van a romper nuevamente el pacto y las leyes por más que se les ha advertido, y eso va a traer graves consecuencias. Entonces este cierre va a hablar de la historia futura de Israel y, como bien lo mencioné al principio, la muerte de Moisés. Entonces, como se va a hablar de la historia futura de Israel, esta última porción de las escrituras del 17 al 34, del 27 al 34, se va a hablar en estos capítulos de un enfoque profético. Se va a estar hablando mucho de lo que va a suceder con Israel. Y nosotros que conocemos algo de historia, vamos a podernos dar cuenta del lujo de detalles con que se narra ese futuro, a veces muy difícil para Israel. Entonces, lo primero que hace Moisés es que él va a recordarles el mal comportamiento de sus padres, de los que perecieron en el desierto. Él les va a recordar, él les va a decir, miren, sus papás se comportaron de esta manera, se comportaron de esta otra, y definitivamente eso es lo que los llevó a que perecieran en el desierto. Y motiva a esta nueva generación a que busquen tener un corazón que ame, sirva y obedezca a Dios. Acuérdense esas dos palabras que han girado en todo el estudio que hemos hecho de Deuteronomio: amor y obediencia. El Shema del Señor: ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma. Enseña, medita en esta palabra y enséñaselo también a tu familia, a tus hijos. Entonces, Moisés está exhortando a esta nueva generación a que no sigan los pasos de sus padres. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero él inmediatamente, después de hacer esa comparación entre el mal comportamiento de la antigua generación que pereció en el desierto y la que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, alentándola a que busquen tener ese corazón que ame al Señor, va a hablarles de la siguiente manera. Ustedes a un lado tienen la obediencia y a otro lado tienen la desobediencia. Ahora, obedecer va a implicar bendición, pero desobedecer va a implicar maldición. Y allí es donde él los confronta y les dice, esto es una cuestión de vida o muerte. Si ustedes obedecen, si ustedes aman la palabra, van a ser bendecidos, van a vivir. Pero si ustedes desobedecen la palabra, quebrantan la palabra, lo único que podrá venir es muerte a sus vidas. Y es que él va a señalar y va a dejar claramente establecido
que la razón por la cual vez tras vez el pueblo falla y el pueblo es incapaz de atesorar la palabra de Dios es porque el pueblo tiene un corazón endurecido. El estado en el que quedó el hombre finalmente desde el jardín del Edén, desde la caída. Pero entonces en estos pasajes del capítulo 27 al 34 vamos a ver de forma maravillosa, porque hoy no solo se los voy a contar, se los voy a leer, esto es un pequeño repaso. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor, a través de Moisés, recordándoles la palabra, les va a citar textos donde se les dice a esta generación que está a punto de entrar, no la que pereció en el desierto, la que está a punto de entrar. Ustedes por naturaleza tienen un corazón endurecido. Y ahora lo que necesitan es un nuevo corazón. Lo que necesitan es un nuevo corazón. Para que con ese nuevo corazón ustedes puedan escuchar y amar la palabra de Dios. Posteriormente, Moisés lo que va a hacer es que va a entregarle delante de todo el pueblo, a ojos de todo el pueblo, le va a entregar el cargo que él venía desarrollando como pastor de Israel, se lo va a entregar a Josué. Josué es el que los conducirá a través del río Jordán y los llevará a conquistar la tierra prometida. Seguido a este acto, toma los escritos que él ha hecho de la ley y manda a que sean guardados en el arca del pacto. Juntamente en esa arca del pacto, previamente, en algunos momentos de desobediencia del pueblo, ya se ha puesto el maná del cielo. Recuerden que con las aves estas que se multiplicaron y llegaron en millones, y ellos codiciaron y no alcanzaron ni siquiera a comérselas, que lo vimos en el libro de Números. Vimos cómo con las codornices, veíamos cómo estos hombres por la codicia habían menospreciado el maná, que era el pan del cielo. Ese pan del cielo que representa a nuestro Señor Jesucristo es un recordatorio en el arca del pacto de una de las veces de tantas que afrentó el pueblo contra Dios. Y también va a estar la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara que fue necesaria porque se levantó Coré, Datán y Avirán diciendo solamente Dios lidera a través de Aarón, solamente habla a través de Moisés, y definitivamente Dios se manifiesta, hace que los príncipes de las 12 tribus de Israel corten varas y que esas varas secas completamente, vamos a ver cuál va a reverdecer, y reverdece la de Aarón, ratificando su lugar como sumo sacerdote. Y obviamente pues ustedes saben el final de Coré, Datán y Avirán. La tierra se abre y vivos descienden al Seol. Otra muestra de la vara de Aarón, de uno de los momentos de desobediencia del pueblo, en contraposición a uno de los maravillosos momentos también de fidelidad del Señor, porque la vara de Aarón, así como el maná representa a nuestro Señor Jesucristo, el pan del cielo, como él mismo lo dice en Juan 6, la vara de Aarón representa la resurrección de Cristo, porque esta vara, que era una rama seca, en solo una noche reverdeció, es decir, se puso de café a verdecita y echó hoja, flor y fruto en una sola noche. Era una vara de almendro. Entonces, esto habla de algo que está muerto, que revive, que en lugar de descomponerse por estar desconectado de su árbol natural, en lugar de eso, en lugar de descomponerse, reverdeció. El maná del cielo, que se descomponía 24 horas después de que descendía, o que duraba 48 horas sin descomponerse si al otro día era día de reposo, todo el tiempo que permaneció en el arca del pacto nunca se descompuso. Otro atributo de ese pan acerca del Señor Jesucristo, cuyo cuerpo no conocería corrupción. Y lo mismo la vara de Aarón, nunca dejó de estar reverdecida, nunca se marchitó su hoja, ni tampoco su flor, y siempre su fruto estuvo tierno, listo para comer, hablando de la resurrección. Y finalmente allí van a quedar depositadas la ley que ha escrito Moisés. Ley que se cierra el día de hoy con este estudio, pero que también el mismo libro de Deuteronomio está diciendo que la ley va a quedar allí, pero escúchenme bien, debemos entender, la ley que estaba, los rollitos que estaban dentro, los rollitos que acababa de escribir él, en esos pergaminos, quedarían al lado del arca del pacto. Dentro del arca del pacto estarían las tablas de la ley con los 10 mandamientos.
Alguien dirá, pero no se rompieron. Sí, la rompió Moisés cuando vio pecando al pueblo, pero nuevamente él tuvo que componer otras 2 tablas, alisarlas, cortarlas y prepararlas, cosa que vimos la semana pasada en Deuteronomio. Y sobre ellas iba a escribir nuevamente el Señor los 10 mandamientos. Eso también lo vimos en su momento en el libro de Números. Entonces, dentro del arca del pacto están las tablas de piedra de la ley, las segundas tablas, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Finalmente, él deja encargado a los levitas de que sus copias de la ley quedaran al lado del arca del pacto, quedaran al lado del arca del pacto. Eso es interesantísimo, mis hermanos. Y lo tremendo del asunto es que vemos cómo sencillamente Moisés continuó la labor de escritura que había iniciado en su momento el mismo Dios. Labor de escritura que continuaría Josué, que posteriormente continuaría Samuel, posteriormente los profetas que acompañaron al rey David, Natán y todos estos que escribieron Reyes y Crónicas, y así sucesivamente los profetas mayores, los profetas menores, 400 años de silencio, y luego el Señor vuelve a hablar ya a través del mismo Hijo de Dios, y son los apóstoles los que terminan de componer el Nuevo Testamento. Esto es interesante, mis hermanos, porque Moisés, luego de terminar toda esta labor, él sube al monte, y desde el monte va a ver, desde el otro lado del río Jordán, alcanza a divisar la tierra prometida. Y él sencillamente, luego de divisarla, se adentrará en el monte y morirá. Así como murió en otro monte su hermano. Entonces, aquí se convierte en algo muy importante lo que hemos aprendido estas 4 semanas en las que hemos estudiado Deuteronomio, que en toda la escritura el Señor nos insta a escuchar su voz. Y en la medida que seamos obedientes a la palabra de Dios, en la medida que amemos a las escrituras, será una muestra de que Dios ha actuado en nuestras vidas. Porque es imposible que de manera natural una persona busque la palabra de Dios y busque la misma escritura. Dice Jeremías 7:23, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os mande. Alguien dirá, bueno, aquí parece que fuese como una condición. Si el pueblo escuchaba la voz de Dios, entendiendo el Shema, acuérdense que esta palabra escuchar ha permeado todo el libro de Deuteronomio. Entendiendo la palabra escuchad como la entendían los hebreos. Recuerden que en la primera clase les expliqué que escuchad, Shema, era la asociación de escuchar para hacer. En el hebreo original no existía en aquella época. En aquella época no existía una palabra. El hebreo ha evolucionado mucho. Estoy hablando de esa época. En esa época, en el hebreo, no existía una palabra para obediencia. Entonces lo que se hablaba era de Shema, porque se escuchaba para oír, no se escuchaba para olvidar. Entonces cuando el texto de Jeremías dice escuchad mi voz, lo que está diciendo palabras más, palabras menos es obedeced mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andad en todo camino que os mande. Alguien podría leer ese texto y decir, pero aquí pareciera que existe una condición para ser pueblo de Dios. Bueno, es que nosotros, alguien podría decir, solo si se obedecía, se era parte del pueblo de Dios. Bueno, yo quiero hacer aquí una aclaración bien importante, mis hermanos. En aquella época, para ser pueblo de Dios, o sea, para pertenecer a Israel, técnicamente, solo se necesita, y espero que me entiendan muy bien, y si esto resulta en alguna pregunta, les voy a pedir el favor que la anoten muy bien para luego de la sección de preguntas la puedan hacer. Pero quiero que me entiendan a lo que me refiero. Para pertenecer al pueblo de Israel, para pertenecer a la genealogía de Israel, solo se necesitaba ser hebreo. Pero es que hay una cuestión muy distinta entre ser de Israel, ser hebreo, y otra muy distinta es ser parte del pueblo de Dios. Primera aclaración de este texto. Y segunda aclaración. Debemos entender los 3 usos de la ley. El primer uso de la ley, ya se los he dicho hasta la saciedad, era refrenar el pueblo.
para que no dejara de pecar. Dios quería que ese pueblo, esa nación, Israel, fuera una nación diferente y no fuera inmoral como las demás eran inmorales, y no fueran asesinos como los demás eran asesinos, y no fueran idólatras como los demás eran idólatras, y no fueran injustos con su propia gente y con su propio prójimo, con el más cercano. La palabra prójimo significa próximo. Entonces, no fueran injustos con los más cercanos. Y fueron las leyes que vimos la semana pasada. Entonces, en ese orden de ideas, en el primer uso de la ley, si la ley buscaba refrenar el pecado y refrenar la maldad y hacer que se convirtieran en un pueblo diferente en medio de tanta maldad en Canaán y en esa zona, y bueno, así estaba de llevado el ser humano. O solamente recordemos cuando llegaron los conquistadores a México en sus grandes barcos desde España, que llegaron y vieron que estaban haciendo los indígenas. Estaban siendo personas de paz, estaban decapitando sistemáticamente a miles de hermanos suyos de sangre para que volviera a llover, porque supuestamente sus dioses estaban airados contra ellos y necesitaban sacrificios de sangre. El ser humano está llevado. El ser humano atentará contra sí mismo y contra su prójimo. Será inmoral, será desobediente, será rebelde. Dios buscaba, en principio, con la ley que le confió al pueblo, que fueran diferentes. Y por eso cuando dice, escucha mi voz y yo seré vuestro Dios, está diciendo, hombre, así como yo he demostrado delante de todas las naciones que yo soy su Dios, ahora les toca a ustedes, demuestren que ustedes son mi pueblo y sean distintos. En ese orden de ideas, ellos podían. Ellos podían. Ahora, si tomamos el texto, hay una completa incapacidad, hablando del segundo uso de la ley, hay una completa incapacidad del hombre para cumplir perfectamente esa ley, porque no hay una incapacidad en cumplirla, sino en cumplirla perfectamente. Hay gente que se esconde en la piedrita de que, como no puedo cumplir perfectamente la ley de Dios, es lo que aprendí en el seminario, me echo a las pitacas. Como no he nacido de nuevo, entonces yo no puedo cumplir la ley. Hombre, te tengo noticias, hay mucha gente allá afuera que no ha nacido de nuevo y no roba. Hay mucha gente allá afuera que no ha nacido de nuevo y no le ha puesto los cachos a su mujer. Hay mucha gente allá afuera que no ha nacido de nuevo y no chismosea, ni levanta falso testimonio de su compañero del trabajo o de un familiar, ni siquiera de su enemigo. Entonces, mis hermanos, es posible cumplir la ley, no perfectamente. Entonces nosotros no podemos abusar de los principios para amañarlos, porque entonces ahí nos estaríamos convirtiendo en fariseos. Entonces tengo noticias, sí es posible, aún en medio de la incredulidad, cumplir algunos mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que el joven rico puede decirle a Jesús, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y yo no creo que él estuviese fanfarroneando. En principio, en algún momento de mi vida pensé que fanfarroneaba, pero no, creo que hablaba sinceramente. Lo que pasa es que no podía cumplir perfectamente la ley y no en todo aspecto estaba cumpliéndola, y el Señor por eso le dice, algo te falta, porque al hombre siempre le faltará el pelo para la moña. No a través del cumplimiento de la ley podremos ser salvos, ese es el punto. Ellos tenían que demostrar que era un pueblo de Dios con su comportamiento. Ahora, ¿cuál es el tercer uso de la ley? El que estaremos enfatizando mucho el día de hoy, con este cierre maravilloso. El tercer uso de la ley, mis hermanos, también se los he repetido hasta la saciedad, es el primero, vuelvo y repito, la ley buscaba refrenar el pecado, el no de Dios buscaba que las personas se abstuvieran de comportarse de la misma manera que los demás pueblos, y por eso habían castigos. Por eso, si adulterabas, te apedreamos. Si eres rebelde con tus padres, te apedreamos. Si te ayuntas con alguien de tu propio sexo, te apedreamos. Y si de pronto quieres ser muy novedoso y te ayuntas con un animal, te apedreamos. Entonces la gente, porque no la apedrearan, no hacía las cosas. Así su corazón estuviese lejos de Dios, no lo hacían. No para no salvarse, no para salvarse eternamente, sino para salvarse temporalmente y evitarse un problema de ser apedreado. Entonces ese es el primer uso de la ley.
El segundo uso de la ley es que la ley quería demostrarnos que era imposible a través de la ley de Dios poder salvarnos. O sea, era confinarnos en incapacidad y que esa incapacidad nos llevara a confiar completamente en Dios. Y el tercer uso de la ley es que una persona que una vez confía plenamente en Dios y ha nacido de nuevo, no solamente ama a Dios, sino que escucha su palabra y la ama. Ya no cumple la voluntad de Dios, ya no cumple la palabra de Dios para salvarse, sino cumple la palabra de Dios y vive para la gloria de Dios como una forma de agradecimiento porque el Señor le ha concedido vida eterna. Y con ella no solamente le ha dado la vida eterna, sino que le ha dado la capacidad de ahora sí cumplir y ser cada día más a imagen y semejanza de Dios, que es el propósito con el cual el hombre fue creado. Entonces esto es interesante, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque se va a volver en algo protagónico en el libro. Y por esa razón, mis hermanos, así a manera rápida, y luego lo voy a hacer de manera bien específica. Moisés está repitiendo la ley de Dios a esa nueva generación que se levanta y va a conquistar la tierra prometida. En este pasaje, en esta porción del capítulo 27 al 34, Moisés da su último discurso a manera de ultimátum y luego subirá al monte, verá la tierra prometida y morirá. En el capítulo 27, del 1 al 10, se habla del mandamiento de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. Y eso es lo que va a suceder precisamente. Luego en el Deuteronomio 27, del 11 al 26, se va a hablar de las maldiciones en el monte Ebal por incumplir la palabra que les está recordando Moisés. O sea, Moisés les está hablando, si ustedes obedecen va a suceder esto, pero si desobedecen va a suceder aquello. Inmediatamente en el capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia, pero también en el capítulo en Deuteronomio 28, que es conocido por excelencia por las bendiciones y maldiciones de Dios, no solamente habla de las maldiciones, consecuencia de la desobediencia, sino que también habla de las bendiciones de la obediencia. En Deuteronomio 29, del 1 al 29, va a hablar del pacto de Jehová con Israel en Moab, un pacto que se hizo con Israel en Moab. Luego en Deuteronomio 30, del 1 al 20, va a hablar de las condiciones para la restauración y la bendición. Es allí donde va a hablar algo profético y va a hablar de que el pueblo de Israel, años después, producto de su desobediencia, será esparcido por las naciones de la tierra. Y de las naciones de la tierra será traído nuevamente y será restaurado. Por eso habla de las condiciones de la restauración y de esa bendición posterior al castigo por la desobediencia. En Deuteronomio 31, del 1 al 23, se va a hablar de cómo se le entrega públicamente a Josué el mando del pueblo y es públicamente mostrado como el sucesor. En principio, se le anuncia a Moisés y Moisés lo anuncia al pueblo, pero aquí ya en Deuteronomio 31 es un hecho, ya lo hacen, es instalado, no es nombrado, es instalado. Previamente había sido nombrado. Es como cuando votamos por alcalde o presidente, que esa noche de las elecciones se cuentan los votos y se sabe quién ganó, es presidente electo. Pero posterior a eso llega una fecha puntual en el calendario político de la nación donde ya es ordenado, es nombrado como presidente. Ya no es un presidente electo, sino es un presidente posesionado. Eso es lo que está sucediendo aquí en Deuteronomio 31. La posesión de Josué y ya ahora es el responsable. Luego se habla del orden de el orden de guardar la ley junto al arca, que es lo que les estoy hablando. Las copias que ha hecho Moisés de la ley van a quedar muy cuidadosamente guardadas junto al arca. Y luego vamos a hablar de un cántico que hace Moisés, que está en Deuteronomio 31, el verso 30 nomás, y todo el capítulo 32, desde el 1 al 47, donde Moisés con este cántico le va a recordar a la nación de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida lo bueno que ha sido Dios, lo fiel que ha sido Dios, pero también lo justo que ha sido Dios, porque Dios no va a alcahuetearle el pecado a nadie, pero también tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Finalmente, en Deuteronomio 32, del 48 al 52,
se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán y finalmente morirá. Hagamos un ejercicio, mis hermanos, y es el ejercicio de ver todo lo que les acabo de decir de manera gráfica. Estoy hablando de que Moisés, del capítulo 27 al 30, les da un ultimátum al pueblo. Y el ultimátum que le está dando al pueblo es decir lo siguiente. Quiero acá desaparecer para que nos concentremos precisamente en la presentación. Del capítulo 27 al 30, él va a hacer estas advertencias y este ultimátum. Y le dice, escucha, oh Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia, y por esa razón, la vida y la muerte. Lo que estoy poniendo delante de ti el día de hoy. Dice la escritura, Deuteronomio 27:3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Miren, mis hermanos, si el pueblo tenía que tener algo presente, era la ley de Dios y tenía que meditar en ella de día y de noche, que iba a ser algo que iba a hablar al respecto Josué. Y era de allí donde iba a venir temor de Dios sobre sus vidas. Y dice la escritura en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren cómo el Señor está diciendo, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo, palabras más, palabras menos. Moisés entonces va a confrontar y les va a decir, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz. Pero a pesar de que Moisés hace esta exhortación al pueblo, Moisés sabe en su corazón que ellos se van a rebelar y que van a terminar en un exilio terrible. ¿Cuál va a ser la consecuencia del pecado de ese Israel que está entrando en la tierra prometida? Miren, Dios es tan fiel que el pueblo va a entrar, va a tomar la tierra prometida, va a habitar allá cientos de años, pero llegará un momento donde el mismo pecado del pueblo de Israel, esta vez ya no de Canaán, sino de Israel, llegará al colmo y será Dios mismo ahora castigando a Israel. Como castigó a los cananeos, ahora va a castigar a Israel. De hecho, en medio de ese castigo se van a perder 10 tribus. Solo van a volver 2, las que se fueron para Babilonia. Los que fueron exiliados por los asirios volverán de alguna manera como samaritanos. Y algunos de ellos abrazarán la fe. Ese avivamiento que viene maravilloso. En Hechos, capítulo 8 y capítulos más adelante, donde se habla de que se predica en Samaria y mucha gente cree, va a ser maravilloso. Pero esto va a ser terrible, mis hermanos. En tiempos de los profetas vendrá, en el tiempo del profeta Jeremías particularmente, vendrá un juicio donde Asiria se llevará 10 tribus y Babilonia se llevará 2. Entonces, va a haber desobediencia en el pueblo. Y por esa razón tenemos también que meditar en la otra cara de la moneda. Deuteronomio 27:26 decía, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Imagínense el pueblo decir amén a una maldición como estas. Y ustedes saben que amén es así sea. Deuteronomio 28:25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Eso se le llamó la deportación, que sucederá muchos años después. Entonces, mis hermanos, hay un problema. El problema que tenemos enfrente entonces, ¿cuál es? La desobediencia del pueblo es producto de su duro corazón.
Y es que, mis hermanos, esa rebelión constante de Israel contra Dios y contra su palabra es un problema que estamos viendo desde el mismo jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando ellos se levantan en contra de Dios y pecan deliberadamente. Es que esas son las consecuencias del pecado original, que los seres humanos no pueden ni quieren de forma natural someterse y obedecer a Dios. Ese es el problema puntual. Miren lo que dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué está diciendo con estas palabras Moisés? El problema del pueblo de no poder obedecer la voz de Dios era que no habían nacido de nuevo. Esto es impresionante, uno poder leer la escritura en todo su contexto. Pero también Moisés da una declaración maravillosa. Un día Dios circuncidará sus corazones para que puedan amar a Dios y vivir para su gloria. Deuteronomio 36 dice algo maravilloso. Algunos piensan que solamente esto lo había nombrado en el Nuevo Testamento Pablo, pero en el momento en que lo nombra Pablo está citando a Moisés, imagínense. Dice Deuteronomio 36, y circuncidaré, dice Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí viene la promesa de la regeneración, del nuevo nacimiento. Dios dará un nuevo corazón. Es que esa es la única forma. La única forma de amar a Dios es que Dios nos permita nacer de nuevo. Un énfasis que también lo dijo Jeremías en el capítulo 31 y Ezequiel en el capítulo 36. Entonces, mis hermanos, aquí el problema de la desobediencia es un corazón duro, pero la promesa maravillosa de Dios es que dará un corazón de carne para que en verdad podamos escuchar y amar la palabra y en verdad obedecer a Dios. El capítulo 31 al 34 son las últimas palabras de Moisés, su muerte, bueno, cuando divisa la tierra prometida y su muerte. Cuando hablamos de un poema de advertencia, miren lo que dice desde el principio. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y se levanta Moisés a levantar un cántico de oración maravilloso al Señor. Ojalá puedan escuchar el devocional del día de mañana que estamos viendo. En ese devocional estamos hablando acerca de la obra perfecta de Cristo. Y el día de mañana vamos a hablar de su anunciación y de su natividad, de su nacimiento. Y vamos a ver cómo a través de 3 cánticos la obra de Cristo es descrita. A través de un cántico de María, la madre de Jesús. A través de un canto de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y a través del cántico de Simeón, el viejito que lo visita cuando lo van a circuncidar y a presentar en el templo. Entonces eso es maravilloso, que cada vez que Dios quiere recordar una gran liberación que ha efectuado sobre el pueblo, pone a las personas y a los mayores representantes que hablan en su nombre a cantar. Ese es el caso de Moisés cuando los liberó de Egipto. Es el caso de la misma María, hermana de Moisés, cantando también en esa oportunidad. Es el caso de una Débora, que canta luego de que Balac ahí tiene una gran victoria en contra de los enemigos del pueblo hebreo. Cada vez que el Señor quiere celebrar una gran victoria y una gran liberación, una gran redención, pone a sus siervos a cantar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, esto es maravilloso porque hay un poema acerca de la bendición que comienza también Moisés diciendo: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. ¿Cuáles son los eventos finales de Moisés? Él convoca a todo el pueblo y a ojos de todo el pueblo nombra a Josué. Bueno, ya lo había nombrado anteriormente, ahora le entrega el cargo puntualmente. Dice Deuteronomio 31:7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra
que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Tan pronto dice esto, Moisés hace las últimas cosas que les voy a mencionar aquí y se sube al monte a ver la tierra prometida y a morirse. O sea, de ahí en adelante él se sube al monte y no vuelve a bajar. Ahí ya quedó a cargo Josué. Como lo hemos mencionado, Deuteronomio 31:24, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese libro, esos escritos eran desde Génesis hasta Deuteronomio. Esos son los escritos que quedaban allí, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la copia que los reyes tenían que hacer de la ley cada año para no olvidarla. Esto es impresionante, mis hermanos. El que primero dejó una copia fue Moisés. Mismo trabajo que debió haber hecho Josué. Por eso él más adelante va a decir que meditaría en la palabra de Dios de día y de noche. ¿En qué meditaría él? En los escritos de Moisés. Ahora, él añadiría a los escritos de Moisés sus crónicas del viaje de conquista de la tierra prometida, que sería el libro llamado como Josué, que es nuestro próximo estudio en este curso. Y finalmente dice Deuteronomio 32:49, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Entonces esto es impresionante, mis hermanos. Él solo admira la tierra y no entra en ella. Nosotros tenemos que hacernos hoy, que estamos cerrando no solo Deuteronomio, sino que también estamos cerrando, mis hermanos, el día de hoy, estamos cerrando el libro de la ley, estamos cerrando la Torá. Hoy estamos teniendo un doble cierre. No solamente estamos cerrando el libro de Deuteronomio, sino estamos cerrando el Pentateuco, el libro de la ley. Bueno, quedan preguntas sin resolver, escúchenme bien, preguntas sin resolver acerca de este libro de la Torá. Por ejemplo, en Génesis, ¿cuándo el descendiente de la mujer vendrá a derrotar el mal? Génesis 3:15, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente y se le dirá el talón. ¿Cuándo el descendiente de la mujer vendrá a derrotar el mal? También nos queda otra pregunta del libro de Génesis. ¿Cómo Dios rescatará el mundo a través de la familia de Abraham? Cosa que todavía no ha sucedido en medio del Pentateuco. De hecho, el libro de Éxodo y de Números nos deja varias preguntas también. ¿Cómo puede un pueblo pecador ser reconciliado con un Dios santo? ¿Cómo es posible esto? Y también el libro de Levítico nos deja una pregunta. ¿Cuándo el pueblo de Dios contará con un sacerdote perfecto, que no necesite derramamiento de sangre para cubrir sus propios pecados, sino perfecto porque es sin pecado? Un sacerdocio perfecto que no tenga fin de días, porque el sacerdocio levítico tenía fin de días y era cuando muriera. ¿Cuándo vendría ese sacerdote tipo Melquisedec, que no tiene principio ni fin de días? ¿Cuándo? ¿Y cuándo ese sacerdote presentaría un sacrificio perfecto que los redimiera una vez y para siempre? Porque el sacerdote tenía que ofrecer continuamente sacrificios, porque la sangre de estos animales no podían cubrir el pecado. Y el mismo Deuteronomio también nos deja sus propias preguntas. ¿Cómo Dios transformará el corazón de su pueblo? ¿Cómo será transformado ese corazón de piedra en un corazón de carne? Alguien podría decir, no, yo solamente voy a estudiar teología bíblica hasta aquí. Pues te quedas muy incompleto, porque esta es una progresión en la revelación. Y cada uno de estos libros sencillamente está elevando la expectativa a miras del Salvador. ¿Cuándo el descendiente de la mujer vendría a derrotar el mal? También lo vamos a hablar el día de mañana en el devocional, ojalá no se lo pierdan.
Ese día, ese tiempo perfecto de Dios tiene un nombre. Y eso es una cosa maravillosa. Él no iba a nacer antes ni después. ¿Cuándo nacería? En el primer siglo. Y sería el Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios rescataría al mundo a través de la familia de Abraham? ¿Cómo sería esto? Nosotros que tenemos una Biblia completa podemos darnos cuenta que en el libro de Gálatas Pablo llama al Señor Jesucristo la simiente de Abraham. ¿Cómo puede un pueblo pecador ser reconciliado con un Dios santo por el mediador, por el sustituto? ¿Cuándo el pueblo contará con un sacerdote perfecto y presentará un sacrificio perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Hebreos se ve maravillosamente esto. ¿Y cómo Dios transformará el corazón de su pueblo? Precisamente por un acto de gracia, de una obra monérgica, el nuevo nacimiento. Estas respuestas ni siquiera nos las va a dar el libro de Josué. Nos las va a dar. Es que toda la escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Cómo termina el libro de Deuteronomio? Pero ¿cómo termina en sí mismo todo el Pentateuco? ¿Cómo termina? Con una gran expectativa. No solo el libro, sino toda la Torá termina con estas preguntas. Esto fue escrito para el pueblo de Dios que anhela todo esto. Es decir, el verdadero creyente no queda contento con una tierra física. El verdadero creyente no se queda bien y no se queda contento con tener una vida más o menos buena en este mundo pasajero. No, un pueblo que entiende que aún no llega a su reposo final. Y es que esto es lo que tenemos que meditar en Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, pero finalmente sí entró al reino de los cielos. Ese fue su verdadero descanso. Él miró esa tierra de Canaán a lo lejos, pero él, por haber creído, por haber abrazado al Señor, obviamente porque el Señor había operado en él, fue recibido en los brazos del Señor. ¿Quiénes son los que quedan con esa expectativa? ¿Quiénes son aquellos que tienen ese anhelo de algo mucho mejor? Un pueblo que entiende que aún no ha llegado a su reposo final, pues su reposo no se lo brinda una tierra temporal, sino que el verdadero reposo y descanso de sus obras se encuentran solo en Dios. Y por ello no lo procura en sus fuerzas o a su manera, sino que depende absolutamente de Dios. Y eso finalmente es la verdadera fe. Esperar y abandonarnos en Dios. Mis hermanos, ese es el cierre del día de hoy, del libro de Deuteronomio, pero también de estos 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco.